Hola, hola, buen día para todos, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar del movimiento rectilíneo. Para hablar del movimiento rectilíneo, primero debemos hablar de qué es el movimiento. ¿Qué estudia el movimiento? La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por ejemplo, aquí como vemos en este ejemplo tenemos el movimiento de nuestra galaxia, ¿sí? Entonces la cinemática se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas en el movimiento, como velocidad, distancia recorrida, desplazamiento, etc. Siempre que se estudie el movimiento de los cuerpos, se hacen mediciones respecto a algo más. Por ejemplo, cuando hablamos de un auto de carreras que va a 300 kilómetros por hora, se hacen las mediciones respecto al suelo donde está la pista de carreras y se ignora el movimiento de la Tierra. Recordemos que la Tierra se está moviendo a una velocidad con respecto al Sol y el Sol se está moviendo junto con todos los planetas a una velocidad con respecto a la Vía Láctea. Veamos algunos elementos básicos del movimiento rectilíneo. Uno de los movimientos básicos es la posición. La posición es dónde se encuentra el elemento, en qué punto está. Para representar esto podemos usar un plano cartesiano y ubicamos el punto en este. Otro elemento básico es la trayectoria. La trayectoria es el punto desde donde va un móvil o un objeto de un punto a otro y todo el recorrido que hizo, o sea, todos los puntos por donde pasó. Otro elemento es la distancia recorrida. La distancia recorrida es esa misma trayectoria, pero ya medida en metros, en kilómetros, centímetros, etc. Por último tenemos el desplazamiento, que el desplazamiento, atención, desplazamiento es muy diferente a distancia recorrida. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento de esta persona que se mueve 8 metros al norte, luego 12 metros al este y luego 8 metros al sur. Parte desde acá, desde donde dice inicio, y llega acá hasta donde dice final. Pero ojo, el desplazamiento es la distancia que hay entre la posición inicial y la posición final, que en este caso viene siendo 12 metros. La distancia recorrida sí sería la suma de todas las trayectorias que hizo. Son dos cosas diferentes, ya vamos a ver un ejemplo. Un gato sale de su casa y recorre 8 metros al norte, posteriormente 6 metros al este. A. ¿Cuál es la distancia recorrida por el gato? B. ¿Cuál es el desplazamiento del gato? Para eso vamos a utilizar un plano cartesiano y lo vamos a representar de la siguiente manera, asumiendo que el punto 0, 0 es desde donde parte el gato. Podemos observar cómo va 8 metros hasta el norte y posteriormente 6 metros hacia el este. La distancia recorrida vendría siendo la suma de estas dos. Entonces, ¿dónde está el gato? Esa es la pregunta. Para determinar la distancia recorrida, como les decía, sumamos las dos trayectorias, primero 8 metros y luego 6 metros, lo que nos da que la distancia recorrida por el gato es de 14 metros. Pero el desplazamiento se debe buscar la distancia que hay entre el punto de partida y el punto final. Para eso trazamos una línea recta y nos damos cuenta que podemos hacer una especie de triángulo rectángulo. Determinemos ese desplazamiento. Para hallar el desplazamiento del gatito, vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo usamos el teorema de Pitágoras? Recordemos que se debe tener cateto, cateto y la hipotenusa. En este caso, la distancia o el desplazamiento mejor del gato va a ser la misma hipotenusa. Usamos la fórmula que nos dice que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazamos los valores. Este 8 metros vendría siendo el cateto 1, que fueron los 8 metros que el gatito subió al norte. Y estos 6 metros son los 6 metros que el gatito se dirigió al este. Entonces tenemos 8 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Lo primero que se debe hacer es resolver los cuadrados. Es decir, 8 metros a la 2 me queda 64 metros cuadrados.
y 6 metros a la 2 me queda 36 metros cuadrados. Ahora lo que hacemos es sumar lo que está dentro de la raíz. 64 metros cuadrados más 36 metros cuadrados me da 100 metros cuadrados. Por último, sacamos la raíz cuadrada. Y nos queda que raíz cuadrada de 100 metros cuadrados es 10 metros. Por lo tanto, el desplazamiento del gatito es de 10 metros. Hablemos ahora de la velocidad. La velocidad es una magnitud física que se define como la razón o el cociente entre la posición y el tiempo. En el sistema internacional su unidad de medida estándar es el metro sobre segundo, pero también podemos tener kilómetro por hora, kilómetro sobre segundo, etcétera, etcétera. Y su ecuación matemática es la que ven acá en pantalla. Ahora, tenemos que v representa velocidad, d distancia y t tiempo. Recordemos que la distancia se mide en metros, la medida estándar, tiempo en segundos para que nos quede que velocidad, su unidad estándar es el metro sobre segundo. Veamos un ejemplo sobre la velocidad. Un vehículo recorre una distancia de 60 kilómetros en un tiempo de 25 minutos. Determinar la velocidad en metros sobre segundos. Determinamos los datos, no tenemos velocidad, aquí tenemos la ecuación. Distancia es 60 kilómetros, pero recuerden que nos piden en metros sobre segundo, por lo tanto esos kilómetros lo pasamos a metros. 60 kilómetros igual a 60.000 metros. Tiempo 25 minutos, lo pasamos a segundos. Recordemos que para pasar de minutos a segundos debemos multiplicar por 60. Entonces 25 minutos nos equivale a 1500 segundos. Reemplazamos los valores, nos quedaría que velocidad es igual a 60.000 metros dividido 1500 segundos. Hacemos la respectiva división y tenemos que la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Como respuesta quedaría la velocidad del vehículo es de 40 metros sobre segundo. Para finalizar, hablemos de la aceleración. Otra magnitud física se representa con la letra A y se define como la razón de cambio entre la velocidad, que acabamos de hablar de ella, y el tiempo. La unidad de medida estándar es el metro sobre segundo al cuadrado y su ecuación es la siguiente, donde A representa la aceleración, v la velocidad y t el tiempo. Veamos un último ejemplo. Para alcanzar a su presa, un guepardo recorre una distancia de 1200 metros en un tiempo de 1/3 de minuto. Determine la velocidad y la aceleración del guepardo. Para este ejercicio tenemos que hacer determinar dos magnitudes. Una, la velocidad, otra, la aceleración. Tenemos los datos, velocidad pues no sabemos, aceleración tampoco. Pero tenemos distancia 1200 metros y tiempo 1/3 de minuto, que eso equivale a 20 segundos. ¿Cómo determinamos esto? 1 lo multiplicamos por 60 y 60 lo dividimos entre 3. Así pasamos 1/3 de minuto a segundos. Lo primero que hacemos es determinar la velocidad del guepardo usando la ecuación distancia sobre tiempo. Distancia 1200 metros, tiempo 20 segundos. Hacemos el cálculo y nos queda que la velocidad es de 60 metros sobre segundo. Y para finalizar determinamos la aceleración, teniendo en cuenta la velocidad que acabamos de hallar, 60 metros sobre segundo. Y nos queda aceleración igual a velocidad sobre tiempo, sería 60 metros sobre segundo dividido 20 segundos, y me queda que la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Para finalizar, nos queda que la velocidad del guepardo es de 60 metros sobre segundo, mientras que su aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado.